Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. El primer invitado de hoy es José Manuel Saavedra, analista y consultor político del Perú. Generalmente en nuestro programa consideramos los temas, los tópicos más trascendentes del momento en el Ecuador y en el mundo. Dejamos la guerra de Ucrania para analizar la crisis severa que está padeciendo el Perú una vez más. Esta prolongada crisis, 5 presidentes en 5 años, y el 28 va a haber la audiencia de vacancia en el Congreso en contra de Pedro Castillo. ¿Se va a dar esa destitución del presidente Castillo a tan poco tiempo de haber asumido la primera magistratura del Perú? Fernando, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, la situación en el Perú en este momento es sumamente complicada, una inestabilidad política, yo creo que de las más graves y serias que hemos tenido en los últimos 50 años. Es un momento de inestabilidad, no solamente por la moción de vacancia que se va a ver el día 28, sino también, pues, por el indulto a Fujimori, que prácticamente polariza al país y que además crea este clima de inestabilidad, casi todo provocado por el mismo profesor Castillo, que ha hecho méritos para nombrar a los peores ministros que hemos tenido en toda la historia republicana del Perú. Es importante expresar que en el Perú hay un primer ministro. Cuando renuncia el primer ministro tienen que hacerlo todos los demás ministros. Y desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo han pasado varios, algo inusual a pesar de la crisis que envuelve al Perú desde hace algunos años. En 6 meses hemos tenido 50 ministros, algo totalmente escandaloso, con una rotación de aproximadamente un ministro dura 4 semanas, 3 semanas. Hay ministros que han durado 4 días. El premier anterior, Héctor Valer, duró solo 4 días y realmente el récord es vergonzoso porque hay ministros que están acusados de diversos delitos. Por ejemplo, en la actualidad hay un ministro de Agricultura al que se le acusa de doble homicidio. Así es ministro de Estado. El ministro de Agricultura, Oscar Sea, tiene 2 acusaciones de homicidio, es ministro de Estado y que realmente el presidente hasta ahora lo mantiene. Tenemos otra ministra. Ministra de Trabajo también. Así es. ¿De qué se le acusa a ella? De plagio de su tesis para ser abogada. 49% de la tesis, ya se le pasó por este programa que verifican si ha plagiado o no, 49% de su tesis fue totalmente plagiada. Y así tenemos muchos más casos. El ministro de Justicia, que ha asumido hace un par de días, tiene otra acusación de patrocinio ilegal. Entonces no puede ser que el ministro de Justicia tenga esta sentencia de patrocinio ilegal, que también obviamente no es ninguna condecoración para ser ministro de Justicia. Entonces estos ministros que son muy cuestionados, que no tienen además una hoja de vida intachable y que no tienen la preparación para asumir cada uno de esos ministerios, están creando un caos institucional en el país que, gracias al modelo que tenemos económico de libre mercado, Perú se mantiene todavía a flote y da la pelea. La incapacidad moral de la que se le acusa al presidente Castillo es lo que ha llevado precisamente a que se plantee la vacancia. Esto significa, por ejemplo, que no ha sabido decidir por sus secretarios de Estado, por sus ministros, varios de ellos, como usted bien lo señala, involucrados en temas que tienen que ver con la justicia. ¿Eso es incapacidad moral? Incapacidad moral por varias cosas. Uno es por el tema de la mala elección que tiene de los ministros y que además el periodista de CNN, Fernando El Rincón, lo pone en evidencia cuando le hace las preguntas en una entrevista que él queda muy mal parado. Pero adicionalmente a esto, el secretario personal del presidente de la República, cuando entra a la Fiscalía a Palacio de Gobierno, encuentra $20.000 en el baño del secretario personal del presidente. Entonces ahí se comienzan una serie de investigaciones en donde además un programa periodístico muestra un despacho paralelo del presidente de la República en un distrito cercano al centro de Lima, en el distrito de Breña, en una famosa calle Zarratea, en donde el presidente Castillo se reunía con proveedores del Estado, que entraban a estas reuniones y luego, después de unas semanas, ganaban licitaciones de varios millones de dólares.
¿Ha hecho todos los méritos para llegar a esta situación Pedro Castillo para que esté a punto de ser destituido? Bueno, sí, ha hecho todos los méritos porque en lugar, digamos, de colocar gente capaz, competitiva para cada uno de los cargos que tiene el país, lamentablemente se ha esmerado en llevar a las personas con sentencias que no están preparadas y que están llevando en este momento a un clima de inestabilidad, yo creo que muy, pero muy preocupante también para, obviamente, no solamente para los ciudadanos, porque fíjate, Fernando, que en este contexto internacional de guerra que nos golpea a toda América Latina, porque nosotros también exportamos a Europa y a Rusia y a Ucrania productos agrícolas, tenemos un clima pues de inestabilidad, además de malas decisiones de un presidente que se esmera en querer decir de que él no comete actos de corrupción, que él está totalmente en contra de los delitos que se le señala, pero que no hace nada por enmendar la plana ni por demostrar lo contrario. Debería estar enfocado en momentos de crisis mundial en cómo resolver precisamente los problemas de corte económico del comercio internacional, pero el señor Pedro Castillo está en estos momentos envuelto en un escándalo que lo puede dejar fuera del Fernando, poder. Y que tiene una desaprobación ya del 74% de la población. En tan poco tiempo. No quiere saber nada de Pedro Castillo en 6 meses. ¿La gente que votó por él está en contra ahora? Hoy está decepcionada porque tienes una inflación de 7% en lo que va del año. Que es inusual. Perú ha tenido una economía muy estable. Lo he tratado una y otra vez en los programas y pongo como ejemplo los altos niveles de crecimiento del Perú. Llegó a crecer en el 12, 13% y no tenía inflación. Y tenía una moneda, o tiene una moneda que no es el dólar, pero una moneda estable y fuerte. Sí. Hoy las cosas, digamos, están paralizadas, muchos proyectos de inversión. A pesar de eso, todavía tenemos empresarios peruanos que mantienen la economía. Perú tiene una economía muy fuerte y además reservas que permiten pues que todos estos escándalos políticos y toda esa inestabilidad que crea el Ejecutivo no afecte, digamos, de manera muy fuerte al sector económico. Y es así que tenemos, pues, en temas de agroexportación todavía empresarios que están tratando de salir adelante y tenemos una serie de inversiones, el tema inmobiliario que se acaba de reactivar en algunas ciudades del país. Entonces, sin embargo, el crecimiento para este año es menos del 2% para Perú. ¿Cuán blindado está el sistema económico del Perú? Estas políticas de Estado que han prevalecido a pesar de la crisis de los últimos años. Si sale el presidente Castillo, ¿qué va a pasar? Bueno, acá lo importante es que el Perú tiene 78.000 millones de dólares en reservas y que el presidente del BCR se mantiene en su cargo. Es el mismo presidente de hace más de 10 años. Con lo cual tiene una política fiscal muy, digamos, de ahorro y que permite que el Perú pueda estar en este momento en estabilidad económica, pero no política. ¿Y cómo se ha sostenido ese funcionario que es importante? Bueno, ese funcionario sobrevive a varios presidentes. Como lo ha señalado al inicio, ha habido más de 5 presidentes en los últimos 5 años y ha sobrevivido porque, digamos, es la única garantía de que no se abra una caja en la cual se derroche el dinero y que las fuerzas en el Congreso, tanto a nivel, digamos, tanto de oposición como de oficialismo, ¿no?, han llegado al consenso de que el señor Velarde es la mejor garantía para el Banco Central de Reserva. Presidente del Banco Central del Perú. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos para el segundo bloque de este tema. La crisis en el Perú es la razón que nos ha llevado a que privilegiemos ese ámbito al que hemos venido tratando en los últimos tiempos, como es la guerra en Ucrania. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial, que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow!
Bienvenidos. Tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, gama visión en cada rincón. Hace poco tiempo el presidente del Perú, Martín Vizcarra, fue destituido. Él planteó la disolución del Congreso. Hubo elecciones. En la actualidad pasaría lo propio. Se va el presidente de la República, Pedro Castillo, pero también se tienen que ir los congresistas. Hay algunos que dicen no, que se vaya solamente Castillo, pero nosotros nos queremos quedar. ¿Es factible que eso suceda? Bueno, en este momento hay iniciativas ya en el Congreso de fuerzas de oposición de juntar firmas, presentar un proyecto de ley para el adelanto de elecciones, porque realmente es insostenible en este momento que el presidente Castillo continúe en el gobierno, y eso es lamentable, porque solo tiene 6 meses, pero lamentablemente pues ha demostrado mucha ineficiencia, incapacidad para gobernar, y ya se habla, incluso el expresidente Vizcarra ha salido a pedir el adelanto de elecciones generales. Eso no quiere decir solamente que se va el presidente y la vicepresidenta, sino que también tendrían que irse los congresistas, que además tienen igual 70% de desaprobación de parte de la población. Entonces estamos hablando de que tanto Ejecutivo como Legislativo tendrían que disolverse, irse para convocar nuevas elecciones y para que el Perú pueda enrumbar nuevamente esta línea de crecimiento que lo hemos mantenido durante los últimos 25 años y que lamentablemente ahora estamos paralizados. El ingrediente del indulto a Fujimori, que fue extendido por Pedro Pablo Kuczynski, pero este no surtió efecto porque hubo una demanda en la justicia. Sin embargo, la Corte Constitucional actual ha dicho que no, que un indulto, una vez que es concedido, este tiene que operar. Por lo tanto, Fujimori se va a ver beneficiado de ese indulto. Pero hay muchos que están en contra. ¿Esto puede abonar a que siga la crisis en el Perú? Bueno, evidentemente que sí. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es anular este fallo que anulaba el indulto a Fujimori. Y darle la razón a Pedro Pablo Kuczynski. Y darle la razón a Pedro Pablo Kuczynski, que ha salido a declarar que este indulto no fue parte de ninguna negociación, sino parte de un tema humanitario y de una promesa de campaña que él hace de indultar al expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, esto ha polarizado al país. Un gran porcentaje, básicamente del sector de la izquierda, ha salido a las calles a pedir pues que el Tribunal Constitucional no anule este fallo. Sin embargo, además, Pedro Castillo ha tomado, dado su baja popularidad, este tema como suyo, donde él y otras personas de su entorno están pidiendo que el Tribunal Constitucional sea disuelto. Algo totalmente absurdo en una democracia y un Estado de Derecho. Entonces, lo que está, creo que viendo el presidente Castillo es una oportunidad de congraciarse con la gente que está en contra de este fallo del Tribunal Constitucional para que él, evidentemente, pueda tener algún rédito político, ¿no? Sin embargo, igual la decisión ya estaba tomada por el Tribunal Constitucional y nadie puede evitar la libertad del expresidente Fujimori. En la parte final de este tema, si se queda Pedro Castillo, ¿va hacia el socialismo del siglo XXI? Yo creo que sí. Yo creo que si se queda Pedro Castillo, va a disolver el Congreso en cualquier momento. ¿Va a lograr esa constituyente que siempre anheló? Lo podría lograr. Al estilo de Chávez, al estilo de Rafael Correa, al estilo también de Evo Morales. Así es. Sí, porque lo que están haciendo es una campaña de demolición contra el Congreso de la República y no por esto los congresistas peruanos se salvan, digamos, de su responsabilidad, sino que también ellos se han ganado a pulso el rechazo de la población. Sin embargo, cuando lleven a un límite de 80, 85, hasta 90% de esa aprobación, que lo tuvo el Congreso que disolvió Vizcarra,
el presidente Castillo podría tener perfectamente una excusa para cerrar el Congreso como lo hizo Vizcarra y crear esa constituyente. Y tener asambleístas o congresistas de él. Con lo cual sí se implementaría, yo creo, un gobierno socialista y que permanecería por mucho tiempo Pedro Castillo en el poder. Por eso varios analistas muy importantes del Perú, desde hace algunas semanas atrás, dicen, cuidado, le hacemos el juego, probablemente es lo que quiere Pedro Castillo, llegar a esa instancia en la disolución del Congreso y buscar cómo tiene a través de una constituyente la mayor cantidad no se explica de representantes. Por qué el presidente sigue poniendo a ministros cuestionados. A unos peores que los anteriores. ¿Por qué lo hace? Porque si el Congreso no le da la confianza, en 2 oportunidades el Congreso se disuelve. Entonces está poniendo a homicidas, está poniendo a asaltantes, está poniendo condenados, plagiadores. O sea, lo peor para que el Congreso diga, ¿sabes qué? Yo no te doy la confianza y se disuelve el Congreso. Se disuelve automáticamente el Congreso y él llama a una constituyente. Están haciendo inversiones en el Ecuador peruanos. ¿Por qué? Especialmente en Guayaquil. ¿En qué área? Bueno, sí, hemos regresado con una parte de la delegación que llegó en septiembre del año pasado, con inversionistas peruanos que están viendo con mucha, digamos, buenas perspectivas el clima económico, sobre todo para inversiones, para empresas peruanas, específicamente en el rubro de construcción, en el rubro de lo que es plásticos, y que van a poner algunas fábricas ya en lo que va de estas semanas, están en todo el proceso de instalación y obviamente de apertura comercial con canales de distribución ecuatorianos, que va a poder permitir traer más empleos, generar más empleos, ¿no? Y esto también a la expectativa de que las iniciativas de beneficios tributarios para los inversionistas sean aprobados tanto por el Ejecutivo como por la Asamblea, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber estado en Fernando Aguayo América. Fernando. José Manuel Saavedra, él es analista, consultor político económico del Perú. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Más obras para cambiar tu vida. Con el Centro de Rehabilitación de Mujeres beneficiamos a un promedio de 900 guayaquileñas con atención médica, psicológica y asistencia social para alejarlas de las drogas. Porque todos merecemos nuevas oportunidades. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Nuestra segunda invitada es la ingeniera Mara Cabanilla, rectora de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Vamos a hablar sobre lo que significa el retorno a las clases presenciales. Esto es lo que ya está aconteciendo en el país. Doctora, ¿qué ha significado para el sistema educativo el estar vía telemática? ¿Hay algún tipo de dificultades en lo que es la formación del joven a nivel universitario o no necesariamente? Bueno, la virtualidad realmente nos nos llevó a aterrizar el uso de herramientas tecnológicas que ya había en el mundo y que para el Ecuador se veían pues como un uso muy lejano. Entonces, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, desde el año 2016, empezó a trabajar en la modalidad online.
adquirir diferentes herramientas. Durante la pandemia, realmente el uso de estas herramientas fue más bien una oportunidad de demostrar que la virtualidad, que la educación online sí permiten enseñarle a los estudiantes. No es fácil, hay que realizar un acompañamiento, pero en realidad sí se puede aprender, o sea, no se Estas trata... experiencias existen en el mundo, pero en el país había la idea de que de pronto no es lo mismo estudiar a través de una computadora que ir a las clases y estar frente a un profesor. Así es, se lo relacionaba como un sistema que generaba facilismo y que no representaba ningún aprendizaje para los estudiantes, cuando es totalmente lo contrario. Hay que tener disciplina, organización y dedicación para poder obtener estos resultados del aprendizaje que se esperan de ese alumno. Esto significa que los sistemas igualmente se van desarrollando para arrojar el resultado deseado, que es una buena educación, que además, reitero, ya lo han tenido países en el pasado. Así es, las mismas plataformas han evolucionado durante la pandemia por las necesidades que tenemos las diferentes instituciones de poder llegar de mejor forma a los estudiantes y de que el docente pueda tener mejores controles y más herramientas para ser mucho más didáctico en la clase que pueda darle al estudiante. Hay países que en la actualidad se han constituido y luego de poco tiempo, 20, 30 años, en países en donde se aplica toda la tecnología de la informática en todos los órdenes de la vida, en la administración pública, en los negocios y por supuesto en los estudios. De tal manera que debemos fijarnos en aquello para que sea un espejo y en el nuestro igualmente esta modalidad continúe. Así es, definitivamente la virtualidad le permite a muchas comunidades optimizar en tiempo y dinero el uso de su tiempo, del tiempo personal, es decir, la movilización, los costos de transporte, de alimentación, etcétera, pueden verse superados a través de la virtualidad. Por eso está muy enfocado para las personas que dentro de su diario vivir o se encuentran muy lejos en ciudades que están a distancias muy extensas de las universidades en sí, y que también les puede representar muchos costos para poder trasladarse a esas instituciones. La UTEG graduó durante estos 2 años de la virtualidad a estudiantes. Así es, el año 2021 graduamos a más de 1.500 docentes que realizaron una maestría en educación desde el 2019 y durante la pandemia no se detuvieron en ningún momento y el año pasado recibieron su título. Además que todo este aprendizaje sirvió mucho en sus propias aulas para poder transmitir estos conocimientos alrededor de todo el país, porque como eran docentes en modalidad online, ellos pertenecían a diferentes ciudades del país. En estos momentos ustedes tienen un nuevo campus, este campus que va a albergar, pues usted me dirá cuántos estudiantes, pero que durante una época difícil como la pandemia, igualmente los mayores esfuerzos para tener esa gran universidad. ¿Dónde está ubicado el campus que ustedes van a inaugurar, según me he podido enterar? Este nuevo campus está ubicado en la Avenida del Bombero, en el kilómetro 7,5, en esta zona comercial que muy ha moderna quedado... de la ciudad de Guayaquil. Así actualmente. Es, actualmente. Este campus efectivamente... con este cambio de la virtualidad a la presencialidad, no podemos volver a una presencialidad del año 2019. Tenemos que volver a una presencialidad con mucha más tecnología. Es por eso que nosotros hemos invertido en aulas que tengan infraestructura tecnológica que les permita a los estudiantes poder usar sus aplicaciones dentro del aula. Laboratorios que tengan diferentes metodologías para usar estas aplicaciones. Y así sonidos, auditorios, bibliotecas virtuales que puedan estar en un espacio físico de biblioteca, pero utilizando libros de diferentes autores más allá del libro físico que se pueda obtener.
Las universidades tradicionales en el país, en el mundo, tienen un campus, tienen una universidad en donde se respira precisamente ese ambiente educativo, de cultura, como es una universidad. ¿Es lo que desean concebir ustedes con este campus? Definitivamente el ambiente universitario, la vida universitaria es algo inolvidable y queremos dárselo a las personas que viven en la ciudad de Guayaquil o que quieren venir a la ciudad de Guayaquil. Es importante recalcar que se está abriendo la modalidad presencial, pero se retoma la modalidad semipresencial y a distancia, que le permite a personas que vivan en ciudades cercanas a trasladarse a la ciudad de Guayaquil 1 o 2 veces por semana o por mes, de tal manera que se les hace mucho más fácil el traslado. ¿Cuántos estudiantes va a albergar la universidad? Bueno, ¿cuál es la capacidad de este campus? Una capacidad de alrededor de 2.000 estudiantes por modalidad o por horarios, es decir que estamos pues abiertos a recibirlos a toda la comunidad universitaria. El tema de la movilidad es un problema en las ciudades en general, en Guayaquil también, y los parqueaderos. ¿Todo esto ha sido previsto para que no haya dificultades en ese orden? Sí, es un campus que tiene paneles solares, que va a tener también su propia ciclovía, que tiene mucha capacidad de parqueos, tiene su propia capilla, auditorio, es decir, cuenta con todas las comodidades y el uso de implementos que generen beneficio al ambiente para toda la comunidad. Sin duda, laboratorios de todo tipo. ¿Ustedes van a entrar en algún momento al tema de la medicina? Porque ahora veo varias universidades incorporan la medicina. Sí. Ustedes ahora tienen abogacía. Nosotros en la tenemos nueva carrera. Como nueva carrera Derecho, pero también dentro del área de la salud tenemos nutrición y dietética. Y ese es justamente la puerta que se va a abrir, o sea, que se ha abierto para el campo de la salud y esperamos pues llegar efectivamente a carreras como fisioterapia, medicina, que definitivamente son muy importantes para el país y para la ciudad. Queremos felicitarle a usted. Gracias. Como rectora de la UTEC, por supuesto que tengan pues el mejor de los desempeños y que los que ganen sean los estudiantes. Así es, muchas gracias. Muy bien. Amigos, recuerden, ustedes tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.